No, no es sionista, alejado de sionista. Miren, vamos a entender la masonería desde este punto. La masonería, que tiene el sionismo también adentro de él, está compuesto de 4 bloques principales. La masonería azul, que son los grupos de derecha, el fascismo, vemos los grupos de derecha ultraconservadores, etcétera, ¿no? Como el PAN. Vemos las sociedades secretas detrás del PAN, cubiertas excelentemente por Álvaro Delgado de Proceso con respecto al Yunque, por ejemplo, la base, en los grupos que vienen se ramifican como los sinarquistas en Guanajuato y todo eso. Vemos después en la masonería lo que se llama la masonería verde. La masonería verde tiene que ver con todo esto de la ecología, tiene que ver con las fundaciones, las ONGs, etcétera. Y tenemos la masonería amarilla, que es la que regula el sistema bancario, el dinero, el flujo de bienes. Y finalmente tenemos la masonería roja, que es la masonería de izquierda, que viene siendo todos los grupos, partidos de izquierda, todos los grupos y partidos, no nada más de la izquierda, sino el comunismo mismo. Por eso vemos cuando en las órdenes militares, que son órdenes masónicas, recuerden que el ser militar en alto rango tienes que ser masón. Y se ponen una banda de cierto color en sus sombreros los militares. Identifican bien esa banda porque tiene que ver con la masonería. En China los soldados siempre usan una banda roja. Analicemos en México qué tipo de banda usan tanto los sombreros de los policías o los sombreros de lo que viene siendo los mandos militares. Y entonces nos vamos a dar cuenta qué tipo de masón estamos hablando. Cuando hablamos de Andrés Manuel López Obrador, cuando él dice soy juarista y lo repitió incansablemente, incansablemente durante su campaña en el 2005 y 2006, pues claro, yo llego a la conclusión que él es masón. ¿Quién va a defender a Juárez, quien fue un traidor a la patria? Juárez fue un traidor a la patria, y esa es una de las cuestiones que la gente, lejos de hacer las investigaciones y de documentarse, viven con lo que se dice diariamente por la web. No, tenemos que documentarnos. Hay un excelente libro que trata esta situación sobre Juárez, y este libro ahorita se llama Las grandes traiciones de Juárez. Este libro fue escrito en el año, no recuerdo ahorita, creo que en los 60s. Es un libro que no se nos enseña en nuestras escuelas, pero yo se lo entregué a una maestra de primaria de mi hijo, por ejemplo, y cambió totalmente su perspectiva en cuanto a Juárez. Juárez fue un ejemplo perfecto en México de superación para él nada más. Él fue una persona que se nos dice que creó las leyes de reforma, que era un presidente demócrata, que era un ejemplo de su raza porque venía de Oaxaca, etcétera. Yo no quiero menospreciar la imagen fantasiosa que todo mexicano tiene del benemérito de las Américas y todo esto. Pero lo que yo sí quiero dejar bien claro, este libro de Celerino Salmerón, búsquenlo y léanlo, es que Juárez, mucho más allá de ser un buen mexicano, era un masón. Era un masón que trató de vender México a los Estados Unidos, es un masón que se apropió de todas las propiedades de la Iglesia Católica, por ejemplo. Y después las vendió esas propiedades para su beneficio personal. Adelante, perdón. Sí, pues de hecho no intentó vender, vendió territorio nacional. Sí, vendió. Entonces, ¿cómo es posible que en la escuela llegan nuestros hijos de la escuela y nos dicen, papá, me tengo que aprender este poema de Juárez, que él es el más grande presidente de todos los tiempos? Pues ¿sabes qué, hijo? Tú no vas a repetir esto del sistema fascista educativo nacional, porque es un sistema fascista en el que vivimos, donde les lavan el cerebro a los niños, les lavan el cerebro a levantar la mano como fascistas, igual que Hitler, de levantar la mano derecha y jurarle tu existencia a una bandera. Nosotros no podemos jurar nuestra existencia más que con nuestro creador. Entonces yo creo que hay algo muy importante que hay que definir. Las escuelas son sistemas de formación militar light, donde tenemos que ir a marchar, tenemos que esto, lo otro, es el lavado cerebral total de nuestros jóvenes. ¿Y qué pasa cuando los niños salen de la secundaria, entran a la preparatoria, van a la universidad? Ya les quitaron lo esencial de los valores, que son los 10 mandamientos. No vas a matar, no vas a mentir, no vas a robar. En México vemos lo contrario, no cometerás adulterio. Vemos que ya se despenalizó el adulterio.
Entonces, cuando hablamos de 10 mandamientos esenciales para que vivamos todos en paz y en armonía, pues nadie los cumple, y por eso México tiene una situación muy compleja donde tenemos que cambiar los valores de la población. Son los valores, las creencias. Las creencias regulan los valores y pues el comportamiento va a cambiar. Pero México ha llegado a un punto donde la influencia de los Estados Unidos, por ejemplo, como país, como cultura, todo esto, ha corrompido a los jóvenes. ¿Sí? Los ha corrompido a tal grado que ellos ya no tienen una identidad cultural plena. Y vivir bajo la mentira de que Hidalgo era un gran héroe, que fue un borracho, vivir bajo la idea de que los niños héroes existieron cuando nunca existieron. Entonces, la pregunta obligada es, Andrés Manuel López Obrador, quien ya se hizo cristiano, él dice que es juarista. Bueno, a mí que me diga qué tiene de bueno Juárez. Y si es juarista, entonces lo dice con el fin de ejemplificar de que él es masón. Un masón nunca le va a decir a otro públicamente, yo soy masón, pero sí va a decir, soy juarista, o soy stalinista, de hecho, o soy hitleriano. Bueno, Enrique Peña Nieto es otro masón por parte del establishment mexicano, a quien ya le dieron es que no se le puede llamar bendición dentro de la masonería. Hacen un ritual, ¿ok? En privado y le transfieren el poder. Otra cosa que mucha gente no sabe es que para llegar a ser presidente de México tienes que hacerte un examen de la sangre para ver el componente de realeza que hay adentro de tu banco genético. Es decir, qué parte de tu sangre pertenece a los linajes europeos de las monarquías. Y yo creo que el nuevo Kennedy, que van a tratar de hacerlo como el nuevo Kennedy, es otro títere más, que lo único que va a lograr es seguir el fascismo de Calderón, pero en extremo, si es que se aprueba la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que no queremos que se apruebe. Pero México, con Enrique Peña Nieto, lo veo como Carlos Salinas en 1988, ¿ok? Pero sin el cerebro que tenía Carlos Salinas de Gortari. Pero sabemos que Carlos Salinas de Gortari lo controla él. Entonces, peor aún, porque ahora sería el dúo maligno. En cuanto a Andrés Manuel López Obrador en el 2012, Andy, con todo amor te lo digo y con todo respeto, yo lo que hubiera hecho en tu caso en el 2006 es lo que se tenía que hacer en México, que era lo correcto, y cambiar el rumbo del país a como diera lugar. Esa fue la oportunidad que tendría Andrés Manuel López Obrador, la tuvo y la dejó ir, como dirían por ahí en el fútbol. Yo creo que estamos a punto de que México ni vea las elecciones de julio, agosto del próximo año, con los indicadores económicos, con esta tercera guerra mundial que está a punto de iniciar, con una posible incursión militar de China y Rusia a territorio mexicano. La veo difícil, pero si es que llegamos a las elecciones y aún creemos que el Instituto Fascista Electoral es una institución autónoma a favor del pueblo, bueno, pues veo posibilidades con Andrés Manuel López Obrador. Sí lo veo porque necesitamos a alguien humano. No tenemos gente humana dentro de la política. Por eso nosotros cuando hablamos de liderazgo, hablamos de liderazgo en Conciencia Radio, porque dan asco todos ellos, se enferman, y esa es la tristeza de nuestro país, que ese calor humano que nos representa como mexicanos, nos caracteriza, lo hemos ido perdiendo cuando llegamos a estos grupos de poder y tenemos tal puesto, o somos figuras públicas. Tenemos que mantener la humildad ante nada, y tenemos que darle de comer a la gente que está muriendo de hambre. Yo la verdad estoy triste cuando veo que mi México se muere de hambre. No lo podemos permitir. Esa es la primera emergencia que hay que atender. Y el único que la quiere atender es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, para mí, si yo tuviera que votar, votaría por Andrés Manuel López Obrador.